Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a enfrentar hoy nuestra séptima lección. Hoy vamos a empezar la doctrina de Dios Padre. Cuando hablamos de la palabra teología, como vimos hace unos días, unas semanas, cuando empezamos el curso, vimos que la palabra teología se usa para hablar de las doctrinas de la fe cristiana, el estudio de Dios. Vimos que la palabra se compone de dos palabras griegas, una teos, que significa Dios, y la otra logía o logia, que significa, digamos, palabra o discurso. Entonces, teología normalmente nos estamos refiriendo al discurso sobre Dios. Entonces, eh, y obviamente nos estamos enfocando con la Biblia como fuente. Entonces, eso lo que hace es de que nos permite, cuando hablamos de teología, abarcar una información bastante amplia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esa amplia cantidad de temas sobre Dios, podemos tener a su Hijo, su Espíritu, su iglesia, podemos tener sus ángeles, estudiar sobre sus criaturas, su creación, ¿verdad? Y todo eso sería lo que comprende la teología. Entonces, ¿cómo hacemos cuando lo que queremos estudiar es específicamente a Dios Padre? Entonces, por eso se ha determinado un nombre que es teología propia. Entonces, cuando queremos establecer, leer la doctrina de Dios Padre, un nombre técnico es teología propia. En inglés es theology proper, ¿verdad? Por si en algún día se lo encuentran por ahí. Cuando dice theology proper, teología propia, se está refiriendo a la doctrina de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque normalmente la primera doctrina que estudiamos es bibliología, que tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la doctrina de salvación. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de la doctrina de los últimos días o de los últimos tiempos. Entonces, teología propia, la doctrina de Dios Padre. ¿Ok? Eh, Dicho eso, hoy vamos a estudiar en esta séptima clase sobre la existencia de Dios. Ese es el tema que quiero traer hoy y abarcar la clase completa sobre la existencia de Dios. Yo personalmente eh, no creo realidad más bella con la que yo me he topado en mi vida es llegar a experimentar y comprobar que Dios existe y que Dios es real en mi vida y en el mundo. Real en el mundo, real en mi vida. Y creo que eso lo pude llegar a entender en mejor, en su mejor expresión cuando conocí lo que Él había hecho por mí por medio de Cristo. Y ahí pude conocer verdaderamente, por gracia y por fe, la envergadura de la realidad sobre la existencia de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre ese tema, la existencia de Dios. Vamos a estudiar sobre la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo es que uno puede responder o dar testimonio a esa pregunta? Vamos a estudiar también eh, si Dios existe, ¿cómo es que lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos que Dios existe? ¿Cómo es que podemos llegar a esa conclusión? ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer por medio del estudio de seis argumentos. Seis argumentos, cuatro que se llaman argumentos naturales. Vamos a estudiar el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el ontológico y el moral o de moralidad. Y vamos a estudiar dos argumentos bíblicos, ¿verdad? Si bien los primeros cuatro se pueden establecer basado en la evidencia que él dejó, ¿verdad? En la naturaleza y en los sistemas que él creó. Los dos segundos también se pueden encontrar
en algo que él creó, y es las escrituras. Entonces, vamos a estudiar el argumento bíblico sobre el sentido interno sobre Dios en todo ser humano, lo cual prueba su existencia. Y también vamos a ver el argumento bíblico cuando Él se reveló en la escritura de que Él existe y es real y está en gobierno y es soberano sobre todo. Entonces, gracias por estar aquí porque eh, vamos a poder comprobar estos temas. Quiero hacer una prueba nada más para asegurarme si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí, ¿El, Sí, sí, muy bien. el video se ve bien? sí, muy bien. Sí, señor. Sí, sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a, a preguntarnos, digamos, quiero lanzar la creencia que aquí todos tenemos de que Dios existe. Bueno, esto es algo que creemos, ¿verdad? Dios existe. Bueno, algunos creen que decir eso no es algo racional. Algunos creen que hacer esa aseveración es algo que va en contra de la razón. Eh, Algunos piensan que es racional decir que Dios existe. De hecho, es racional decir que Dios existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, a veces, algunos cristianos, inclusive he podido ver cómo se batallan entre esos dos, como que en algún momento pueden llegar a pensar que establecer la realidad sobre Dios, que es real y que existe, es un acto de fe no racional, ¿verdad? Y eso no es cierto. La aseveración, la creencia de que Dios existe es un acto racional, por supuesto también de fe, pero es primeramente racional, ¿verdad? Y hay argumentos y pruebas racionales, filosóficas, que pueden probar perfectamente o argumentar hacia la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué traigo este tema de hoy? ¿Por qué es importante poder conocer cómo es que sabemos que Dios existe? Bueno, porque hay un deseo de Dios que reveló en su escritura sobre todos los elementos de la fe. Y voy a mostrarles este pasaje. Le voy a pedir, porfa, a Ricardo, si me puede leer ese pasaje. Sí. Primera de Pedro 3:15, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Muy bien, entonces veámoslo por parte. Dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Pedro dice que reconocer a Cristo como su Señor, eso es lo que quiere decir con esa frase, ¿verdad? Santificar a Cristo como Señor, ¿verdad? Es vivirlo en santidad, dejándolo que Él trabaje en la vida de uno, ¿verdad? Colocándolo en una posición de Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquel que declara, dice Pedro, que reconoce a Cristo como Señor, dice, esté siempre preparados. Esta frase es la primera importante. Estén siempre preparados. Entonces, con eso Pedro está hablando de que en todo momento, dice siempre, en todo momento, estén preparados. Esto habla de una preparación, de un esfuerzo, de una inversión de tiempo. Ahora, la partícula para me dice el propósito, o sea, preparados para qué, con un propósito, y dice presentar defensa. ¿Verdad? Esta palabrita defensa es apología, de ahí viene la palabra apologética. Eh, Estamos hablando de poder argumentar, de poder defender, de poder presentar argumentos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué? De todo aquel que les demande razón, digamos, razón, y con esto se está refiriendo al por qué,
¿De dónde viene, digamos, qué? La esperanza que tenemos. Y esta palabra aquí en el contexto de lo que está diciendo se refiere a todos los elementos de la vida cristiana. Eh, ¿Por qué usted cree en la iglesia? ¿Qué es eso, la iglesia? ¿Por qué usted cree en ancianos? ¿Qué es eso, los ancianos? Que podamos dar defensa de todas las cosas que componen la fe cristiana. Eh, entonces, eh, lo que busco, lo que está diciendo Pedro, y dice que si lo hacemos, que lo hagamos con mansedumbre, que lo hagamos con reverencia a la hora de hacerlo, lo cual es muy importante. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? Que a Dios le importa que nuestra defensa de esa declaración, Dios existe, como de cualquier realidad o verdad que Dios ha revelado y declarado en la Biblia, nosotros podamos ni quedarnos, no quiere que ni nos quedemos callados, ni que demos mucho menos una mala respuesta, sino más bien que podamos presentar argumentos que respalden lo que creemos, que respalden lo que hacemos y cómo vivimos, ¿verdad? Eh, Argumentos que puedan explicarle o respaldar frente al mundo por qué nosotros no hacemos lo que ellos hacen o por qué no pensamos como ellos piensan. Entonces, si basado en esto, si nosotros nos enfrentamos a una realidad y a una pregunta de cómo sabe usted, ¿usted cree que Dios existe? Sí, creo, yo creo que Dios existe. ¿Y usted cómo sabe que Dios existe? Que podamos presentar argumentos para que racionales, lógicos, sencillos y que sean donde podamos mostrar que la existencia de Dios es la mejor racional respuesta que podamos adoptar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no se va a salvar porque podamos argumentar bien la existencia de Dios, ¿verdad? Pero la gente va a encontrar hombres y mujeres en ustedes y en mí, si lo hacemos bien, que hemos confiado en el Señor y obedecido para poder defender el aspecto de que Él es real y de que Él existe. Entonces, bueno, vamos a estudiar argumentos racionales que puedan demostrar sobre su existencia, que argumentos que nos llevan a concluir que la decisión más razonable es creer que Dios existe, ¿verdad? Y poder bajar de esa posición, como algunos dicen, que es un acto irracional porque es un acto de fe. No, es un acto de racional y es un acto de fe, los dos, ¿verdad? Entonces, dicho eso, digamos ahora lo que vamos a hacer, voy a presentarles estos argumentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, Dios existe. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, bueno, porque Dios ha dejado evidencia de que Él existe, porque Dios ha dado testimonio en la naturaleza y en la revelación que Él dio escrita, ¿verdad? Que ha dado argumento para creer que Él es real. Eso lo hizo con propósito. Dios quiso declararse, revelarse como aquel que está en gobierno, el que lo creó todo. Y eso es algo que nosotros podemos tener evidencia y podemos razonar en pos de esa evidencia. Entonces, primero vamos a estudiar el argumento que se llama, que yo le llamo de causa. El primer argumento razonable a declarar de que Dios existe, que nos permite decir que sabemos que Dios existe o concluir, es el de causa, se le llama cosmológico. Vamos a estudiar el segundo que se llama de propósito. Tanto el de causa como el de propósito, que se llama también teleológico, ¿verdad? Es por evidencia que encontramos en la creación. Vamos a estudiar el argumento de universalidad, que se llama ontológico, también por evidencia en la creación. Todo ser humano puede reconocer, basado en estos tres, que es razonable, que la mejor alternativa es declarar que Dios existe, ¿verdad? Por último, el de moralidad o moral, el argumento moral, que también se basa en cosas creadas por Dios.
Y por último, vamos a hablar de dos argumentos que también se basan en algo que Dios creó, que son las escrituras, ¿verdad? De manera que Él se reveló por medio de ellas según la doctrina anterior que hemos estudiado, una creación de Dios, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo que supervisó la escritura de todos los libros de la Biblia, y vimos cómo el canon completo muestra, la Biblia asume que Dios existe, pero Dios se reveló por medio de estos autores, dando claridad de que es alguien real y que existe. Entonces, dicho esto, eh, dicho esto, hemos aprendido, ustedes y yo, en la doctrina anterior, hemos aprendido que Dios se reveló de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esa evidencia de revelación. La vamos a analizar correctamente, la vamos a razonar lógicamente, la vamos a razonar lógicamente y con precisión, ¿verdad? Para que podamos llegar a una conclusión que sea verídica. Entonces, declarar irracional, declarar que Dios existe es algo irracional. Más bien, declarar que Dios no existe es algo irracional. Eso lo vamos a probar, ¿verdad? Entonces, declarar que Dios existe va de acorde a la evidencia, a un análisis razonable de la evidencia. Y más bien declarar lo que no existe es ir en contra de la evidencia y por ende irracional. Vamos a ver estos 6 argumentos de manera lógica, de manera racional. Vamos vamos a reconocer que el pecado afecta la manera en la que nosotros podemos ver algo. Estoy queriendo decir que el pecado afecta nuestra manera de racionalizar. Es el pecado el que no nos permite usar la razón correctamente. Y es por eso del pecado que algunos no pueden llegar a la conclusión de que Dios existe. Es más bien el pecado lo que vuelve es incapacita al ser humano de poder ver la verdad con la razón que Dios diseñó e instauró en la anatomía del ser humano, ¿verdad? El hecho de que fuimos creados a su imagen y que podemos razonar de una manera no afectada por el pecado. Entonces, dicho esto, estos 6 argumentos nos van a permitir declarar de manera racional que Dios en verdad existe. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por el primero, el cosmológico. Bueno, cuando hablamos de el argumento como cosmológico, eh, lo que, lo que hacemos, el argumento básicamente se basa en el estudio de la evidencia que hay en la realidad del universo. Eh, ¿De qué estamos hablando? Bueno, si ustedes y yo analizamos detenidamente aspectos de la realidad y de evidencia en elementos que componen el universo, incluyendo el planeta Tierra y nuestra realidad aquí, ¿verdad? Vamos a poder llegar a primero empezando con la declaración de que el universo existe, ¿verdad? Esa va a ser la base, porque existe, vamos a analizar cómo es que existe, cómo es que se sostiene, y esa es la base para concluir que Dios existe en este argumento. Entonces, es racional pensar que Dios existe, perdón, a la hora de pensar en que el universo existe, inmediatamente viene una causa, viene una justificación de que algo lo tuvo que haber causado, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida diaria, todo lo que conocemos en nuestra existencia humana, ¿verdad? Nos ha enseñado que todo tiene una causa, ¿verdad? Esto lo decimos que todo efecto tiene una causa. Todo que sucede, si viéramos el agua descender del cielo a la tierra, sabemos que hay una causa. Si viéramos al agua subir y volar en el cielo, tiene que haber una causa que logre eso. Entonces, todo lo que funciona, si nosotros golpeamos algo, vemos un efecto y sabemos que fue nuestro golpe el que lo causó. Entonces,
Cuando vemos Manrique, la vida de Manrique, el ser Manrique tiene una causa. Hay algo que lo causó, que lo trajo a ser iniciado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos enfocamos y buscamos evidencia de la existencia del universo, nos permite llegar a concluir que hay una causa. Y lo que hay que establecer es qué es lo más racional, entendiendo cómo funciona el universo. ¿Qué sería lo más razonable concluir? ¿Quién fue el que lo causó o qué lo causó? Entonces, ahora, cuando hablamos del universo, sabiendo su complejidad, sabiendo su orden, sabiendo una serie de cuestiones acerca de la realidad del universo, tenemos que entender de que la causa del universo tiene que ser una causa suficiente. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Si todo tiene una causa, si todas las cosas que funcionan en nuestra realidad son causadas, entonces debe de ser una causa suficiente para crear algo tan grande y tan poderoso como el universo. Eh, entonces, cuando hablamos de una causa original del universo, tiene que ser una causa original suficiente para poder crear el universo y todo lo que contiene el universo. Entonces, esto lo pone Dwayne Gruden de la siguiente manera. Y le voy a pedir ahora a doña Lore si me puede leer esa aseveración de Don Wayne. Con mucho gusto. La causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la opción más razonable? La opción más razonable, la que demuestra ser una causa suficiente para crear algo tan complejo como el universo, ¿verdad? Entonces, algunos hablan de la nada, que el universo se creó de la nada. Algunos hablan que Dios es quien creó el universo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa más racional suficiente para dar origen al universo? ¿Verdad? Y de eso se basa el argumento de establecer que Dios es la causa suficiente, más racional, para poder justificar la creación del universo. Entonces, cuando hablamos del universo también, no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista de causa original o causa suficiente, pero también desde el hecho de que todo lo que vemos en nuestra realidad comienza con algo. Eh, todo lo que conocemos en nuestra realidad comienza en un punto y se desarrolla hacia otros, ¿verdad? No vemos algo contrario a ese orden. Entonces, eh, tuvo que haber habido un principio, una causa última, una causa que logró un día un aspecto cero y un desarrollo del progreso del universo en el tiempo. ¿Por qué? Porque son los elementos que vemos funcionando en nuestra realidad, inclusive fuera de la Tierra. Vemos las dimensiones, vemos el factor tiempo y entonces el universo no se sale de esa realidad. Estamos hablando de todas las leyes físicas, de cómo funcionan las cosas. Entonces eso nos permite concluir que el universo no solamente tuvo que tener una causa, pero también tuvo que haber tenido un principio, ¿verdad? Y por ende, si lo razonamos desde el punto de vista del principio, también tuvo que haber habido una causa última que lo generó el comenzar desde cero. Entonces, un primer filósofo, digamos, que se cuestionó eso fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino habló de que era imposible que el universo naciera de la nada, ¿verdad? Y estableció un principio, es el que primero empezó a cuestionar este principio de que no puede haber una infinita secuencia de causas. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, perdón, una vez que usted tiene una causa, genera un efecto y eso genera otro efecto y va una serie de vías en una dirección. Una causa no se que crea ahí generando causas sin generar efectos, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo filosóficamente hablando es de que usted tiene una causa y genera algo
ese otro algo genera otro algo, ese otro algo genera otra cuestión y lo que tienes es una dirección de progreso. Entonces, decir que se generó de la nada es esa secuencia que él está hablando, digamos, de secuencia infinita de causas, ¿verdad? Y es lo que él cuestiona. Es imposible, no lo vemos funcionando en nuestra realidad. Él lo que habla es de que si uno toma una vía, uno se puede llegar a topar una posibilidad de varias opciones. Entonces uno tiene que tomar una y se va por esa otra y luego se toman más opciones y puede encontrar más opciones. Entonces, ese es el orden, digamos, el orden que él establece que hace pensar que el universo entra dentro de esa realidad, ¿verdad? Tuvo que haber habido un inicio, una causa y de ahí el universo ir creándose y ir yendo en esa linealidad, en ese progreso de esa linealidad, efecto causa, hasta ver lo que él es hoy, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este argumento lo que habla es de que debía de haber un principio del universo, una causa que logró ese principio y una causa capaz de producir todas las cosas formadas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es cuál es la opción más razonable de crear algo tan complejo y vasto y enorme como el universo? ¿Verdad? Y, y entonces empieza a cuestionarse las distintas opciones que uno puede optar por aquello que creó el universo. Entonces, ¿cuál es la oposición que se presenta en cuanto más fuerte en cuanto a la opción de que sea Dios la causa suficiente para crear el universo? Bueno, que el universo es eterno, es la opción más fuerte, que el universo se crea a sí mismo, que es una fuerza, algunos le llaman, digamos, otra manera de decir de que el universo es eterno y que él mismo se crea, ¿verdad? Es decir, que es una inteligencia inconsciente, ¿verdad? Dios es una inteligencia, es la opción de Dios es una inteligencia consciente que creó conscientemente, una inteligencia capaz de crear conscientemente la creación completa. Bueno, la otra opción es de que ella se creó de la nada, que ella se autocreó, ¿verdad? Que ella se sigue sosteniendo y se autosostiene ella misma, ¿verdad? Este no es otra cosa que el panteísmo, ¿verdad? Que creer que la naturaleza es autosuficiente, independiente, que el universo es eterno y independiente. Eh, entonces, saben, racionalmente esa opción es poco posible. ¿Por qué digo racionalmente? Bueno, porque cuando analizamos la realidad del universo, ustedes se topan una serie de situaciones sucediendo con propósito de sostener el universo y se mantenga. Lo vemos fuera de la Tierra, vemos cómo se sostienen en nuestra galaxia los planetas girando con sentido y con propósito en sistemas alrededor del Sol. Hay aspectos, elementos de la realidad de la galaxia que existen con propósito para que se puedan sostener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay elementos solamente en la galaxia nuestra, ¿verdad? Que están allí funcionando, sistemas funcionando con propósito. Entonces, llegar y decir que esa planeación, ese diseño con elementos con propósito que logran y mantienen funcionando consistentemente el universo y que eso funciona con propósito, pero que nunca ha tenido propósito, porque no es algo consciente, ¿verdad? Es irracional. Todo lo que funciona en nuestra realidad, en la Tierra y fuera de ella, ¿verdad? Están cosas establecidas con propósito para dar sostenimiento a lo que es nuestra realidad, tanto fuera del planeta Tierra como interno en el planeta Tierra. Entonces, llegar y decir que eso sucede sin propósito, a pesar de ser un montón de sistemas con propósito, es completamente no congruente, ¿verdad? Entonces, es llegar y decir
de que algo se sostiene con propósito, pero sin voluntad, sin la voluntad de que se sostenga. Entonces, eso realmente es poco racional. Lo más probable, lo más improbable es que el universo sea eterno y que él se autosostiene. Porque la evidencia que tenemos que ha dejado Dios en la creación es de que hay un diseño, de que hay un planeamiento, de que hay sistemas organizados complejos con propósito para que el universo se sostenga, ¿verdad? Entonces, llegar y decir que eso sucedió sin voluntad, sin propósito, es realmente contra la evidencia que tienes en cada uno de los elementos dentro de la creación. ¿Saben? Decir de que la, de que la, el universo es algo que se sostiene, digamos, se autocrea, va en contra, que se autocrea, va en contra de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Un doctor en teología explica, digamos, por qué va en contra de la segunda ley de la termodinámica. Este señor se llama Oliver Boswell y dice, esta es la característica de todos los procesos físicos observables, que algo de la energía se hace menos disponible de lo que era antes de que existiera, ¿verdad? Boswell dice que, eh, digamos, la energía se hace menos disponible de lo que era antes de que empezara el proceso en particular. Eso quiere decir de que la energía va decreciendo. La primera ley de la termodinámica dice que la energía es constante en el universo, ¿verdad? Que no se pierde. Pero dentro de la segunda ley lo que dice es de que en los distintos eventos ella sí se va disminuyendo, ¿verdad? Lo que pasa es que se transforma y se va para otro lugar, ¿verdad? Se transfiere. Y eso es lo que establece, digamos, en sí la ley de la entropía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decir que el universo se autosostiene va en contra de de esa segunda ley, ¿verdad? Entonces, en realidad, debe de haber una causa que sostiene el universo. Debe de haber una causa que mantiene el universo tal y como él funciona, ¿verdad? Entonces, si la complejidad del universo tiene sistemas que necesitan tener propósito de sostener la creación, quiere decir de que la causa debe ser generar ese sostenimiento. ¿Verdad? Y no puede ser la creación misma la que se autosostiene, ¿verdad? Entonces, eh, conclusión, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón o qué es la justificación o el argumento más razonable para establecer de quién creó el universo? Bueno, solo una fuente eterna, solo una fuente que sea independiente, no dependiente. Eh, Establecer que la misma creación que es dependiente es independiente no es tan razonable. Es más razonable pensar que un sistema dependiente que necesita de algo para ser sostenido fue creado por una fuente que es independiente, capaz y suficiente para crearlo y mantenerlo sosteniendo. Y ese muestra la existencia de Dios. Y ese es el argumento primario, digamos, cosmológico. Muy bien. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para establecer, ver si hay alguna pregunta con respecto a este argumento. ¿Hay alguna pregunta? En una ocasión escuché a una gente que hablaba de la teoría del Big Bang y todo esto, ¿verdad? Ujú. Y decían de la partícula, que primero era la partícula y todo lo demás. Pero entonces, y hablando, ¿verdad? De que Dios no era el que había creado el universo ni nada. Y entonces alguien le preguntó, bueno, pero ¿quién creó la partícula? ¿Quién hizo la partícula? Así, Entonces ahí la persona se quedó así como, bueno, sí, o sea, no surgió de la nada, ¿verdad? Alguien tuvo que haberla criado, ¿verdad? así es. Entonces, me hizo mucha gracia porque esa persona no supo qué contestar en realidad.
Así es, o sea, vieron como, o sea, algunos inclusive ese argumento lo hablan de que la partícula es el Dios, ¿verdad? Pero en realidad la partícula es un aspecto dependiente, ¿verdad? Qué buen punto, qué interesante. Manri, ahorita, por ejemplo, yo he escuchado que mucha gente dice, es que el universo me da esto, el universo te devuelve lo bueno que has hecho. El universo es como que hablaran del universo como Dios, como Así, que fuera Dios. Es como una tendencia y lo he visto mucho en jóvenes, a veces, como para no nombrar a Dios, es el universo. así Y es. es porque piensan que el universo es autosostenible. Dijo usted que el universo no es autosostenible, jamás, ¿verdad? No, de hecho Ah, tiene, bueno. tiene sistemas, ¿verdad? Que tienen el propósito de sostenerlo, ¿verdad? Ahora la pregunta es cómo se crearon esos sistemas, ¿verdad? Y Ok. llegar, que vienen de la nada, o sea, Ujú, cosas con propósito, con sentido, creados de cosas no lógicas y sin sentido, no tiene, o sea, eso es, ujú, ok. realmente se topa uno con una contradicción, ¿verdad? O sea, Sí, una contradicción. tiene una Ok, incertidumbre muy alta, ¿verdad? ujú, Atribuirle a lo que, a lo que no piensa, a lo que no tiene conciencia, ujú. establecer Una sistemas conciencia. que Sí, tienen propósito, por ende conscientes, ¿verdad? sí, exacto. ¿Verdad? Entonces creo que es más Es racional. una contradicción porque ellos piensan que el universo les devuelve como que el universo tuviera conciencia en sí mismo. Así es, así es. No, ellos declaran de que el universo es inconsciente, ¿verdad? Por eso Ujú. ellos hablan de una inteligencia, le llaman, ¿cómo le llamé? Digamos, le llaman una inteligencia inconsciente. Entonces, Ah, ya. piensen esa unión de esas dos palabras, inteligencia inconsciente. Sí, está muy No raro. suena, no suena un toque ilógico, ¿verdad? No es, no es coherente. Deme Sí, no es coherente. un solo ejemplo de una criatura o de un ser o de un sistema que sea así, ¿verdad? Una inteligencia Sí, inconsciente de lo que hace, sí, jamás. ¿verdad? Cuando vemos más bien en el universo, vemos sistemas funcionando, ¿verdad? Y parece más racional pensar que eso se estableció así con un propósito específico, ¿verdad? La inteligencia artificial sería inconsciente, no, no. Es otro tema, digamos, es otro tema. Ya, ya. Ok. Perdón que meta la Es otro cuchara ahí, tema. doña Carmen, eh, pero no es inconsciente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se Ujú. diseña precisamente con un propósito Así es. y se Ya, alimenta, se busca alimentar con datos. Ellos, sí, ellos sí, vamos a alimentarlos sí, con datos de este tipo y buscan los datos con un propósito específico para sí. alimentarlos y entrenar Ujú. precisamente a la Sí. inteligencia artificial. Entonces, Bueno, tiene completamente. razón. Sí, Ricardo, tienes razón, porque, o sea, pero lo alimentan externamente a la Exactamente, inteligencia artificial. Ajá, ok. exactamente, exactamente. Sí, sí, Más de un ejemplo. gracias. Bueno, entonces, no sé si hay algún otro que pueda tener alguna pregunta o alguna duda. Vamos a ver, ahí hay algo en el chat, pero no sé si es... Ah, no, es un saludo nada más. Entonces, muy bien. Vamos a continuar con el segundo argumento, ¿verdad? Los dos primeros son los que nos van a llevar un poquitito más de tiempo eh, y vamos a continuar. El segundo es el teleológico, ¿verdad? O de propósito. Pero entonces cuando hablamos de cuál es el argumento teleológico, bueno, el argumento eh, es el diseño del universo. Se basa también en el análisis y la evidencia que tenemos en la complejidad del universo, el diseño que él presenta. El primero, digamos, se puede ver como relacionado con el anterior. El anterior habla de la causa, ¿verdad? De la causa del universo, ¿verdad? Este segundo habla del diseño que podemos ver en los sistemas en el universo. Entonces, cuando habla de telos,
¿verdad? Cuando el pasado cosmos, ¿verdad? Tenía que ver con el universo. Cuando hablamos de telos, está hablando del fin, de propósito. Vemos sistemas diseñados con propósito. O sea que la evidencia de estos sistemas al analizarlos es de que están estructurados, organizados con propósito, ¿verdad? Entonces apela específicamente a la palabra propósito, ¿verdad? Las cosas en este diseño, ¿verdad? Parece tener propósito, muestran como un arreglo útil. El universo está caracterizado por la evidencia que tenemos en el universo es que se caracteriza por tener un diseño complejo pero ordenado, ¿verdad? Y ese orden y esa secuencia, ¿verdad? Tiene propósito y parece sujetarse a un tipo de diseño, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Porque lo vemos cómo funciona la vida, ¿verdad? Lo que vemos, los sistemas en la Tierra, cómo los sistemas nosotros los podemos planificar, porque nosotros mismos tenemos una inteligencia racional, ¿verdad? Una inteligencia donde nosotros podemos ver cómo para lograr un propósito, planificamos, diseñamos y logramos específicamente el propósito, ¿verdad? Eh, en el aspecto, por ejemplo, de ingeniería civil, ¿verdad? Podemos planificar, planear para lograr un propósito. En la medicina, en una cirugía, se puede planificar, estudiar para lograr un propósito, ¿verdad? En cada una de las áreas, en la enseñanza, ¿verdad? Podemos ver cómo una inteligencia racional puede lograr ejecutar algo con un propósito. Cuando analizamos el universo, lo que nos encontramos son sistemas complejos que logran propósitos y parecen que tienen un orden y una lógica que funcionan para lograr esos propósitos. Entonces, ¿por qué no pensar que hay un diseño detrás y que hay, tal y como lo razonamos en un montón de infinidad de asuntos aquí en la Tierra? Entonces, eso nos llega a pensar de que si hay diseño, ¿qué es lo que pasa? De que si hay diseño, también hay creador del diseño, o diseñador, o arquitecto del diseño. Entonces, vean lo que dice don Paul Enns. Y le voy a pedir a Bernal, por favor, si me puede leer este enunciado. Sí, claro. Dice don Paul, el mundo evidencia por todas partes inteligencia, propósito, armonía. Debe haber un arquitecto maestro detrás de toda esta evidencia. Muy bien, muchas gracias, Bernal. Entonces, si hay un diseño, si logramos ver eh, propósito, podemos ver organización. Si vemos organización con propósito, podemos ver diseño. Si hay diseño, no es razonable pensar que hay diseñador, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base de este argumento? Bueno, que la evidencia muestra que tiene un diseño inteligente. La evidencia muestra que el universo tiene un diseño inteligente, que los sistemas en el universo, que los sistemas en la Tierra tienen un diseño y es un diseño inteligente. Y ustedes y yo, todos los seres humanos aquí en la Tierra, sabemos de que si hay un diseño inteligente es porque viene de una razón, de una causa inteligente también. La causa inteligente le transfiere esa inteligencia a ese diseño, por eso lo llamamos inteligente, ¿verdad? Entonces esto es racional, ¿verdad? Es un argumento racional y filosófico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que hay un diseño inteligente, es razonable preguntarse cómo es la causa de esa organización inteligente, ¿verdad? Sugiere entonces la existencia de un diseñador inteligente, ¿verdad? Cuando, cuando pensamos esto, me parece algo completamente racional, es más, es lo más racional, ¿verdad? Eh, ¿De qué estamos hablando? Que el universo es causado, debe de ser causado por una causa inteligente, no por una causa inconsciente o no inteligente, ¿verdad? Porque lo que vemos es inteligencia en los sistemas, lo que vemos es diseño inteligente en los sistemas. Por ende,
lo más razonable es pensar en una causa inteligente, no en una inconsciente, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Ahí estoy poniendo un gráfico de un reloj, ¿verdad? Cuando vemos allí dentro del reloj, cuando vemos dentro del reloj lo que es los distintos componentes en esa imagen, ¿verdad? Sabemos, esto es un reloj de los antiguos, donde cada una de estas piecitas es colocada con intención. Muy bien. Entonces, cuando vemos esa imagen eh, piensen, digamos, en la complejidad de ese pequeño sistema, ¿verdad? Ese sistema, eh, cada uno de esos componentes allí tiene un rol y tiene una función, ¿verdad? Y logran un propósito de dar el servicio, de dar la hora, ¿verdad? Que es la tapita que está arriba, que está abierta, ¿verdad? Poder dar con manecillas y decirnos el tiempo, ¿verdad? Que es el servicio, el fin último, ¿verdad? Cuando vemos los componentes dentro del reloj y vemos esta piecita, ¿verdad? Perdón, y vemos esta piecita, y vemos esta otra, y vemos esta otra, y vemos cada una de estas piecitas teniendo un rol, todas conectadas, interrelacionadas, ¿verdad? Todas funcionando hasta la estructura de metal que las contiene, ¿verdad? Hasta la parte superior que tenemos aquí, que es donde nos va a tener las manecillas, ¿verdad? Y nos va a dar la hora. Cada uno logra el propósito, ¿verdad? Que es decirnos que son las 3, digamos que son las 8 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque ustedes y yo no conozcamos quién es el relojero, por la creación del relojero, podemos perfectamente entender que por lo complejo del producto o de la criatura, por las partes con propósito, por el diseño del propósito, nos sugiere, la criatura nos sugiere, la cosa nos sugiere de que hay un relojero, que existe un relojero. ¿Por qué? La organización de los elementos y el propósito que logran. Cada elemento con propósito logrando un fin, ¿verdad? Un producto, un servicio, ¿verdad? Entonces, no conocemos el relojero, no sabemos qué lo creó, pero solamente por analizar la criatura podemos entender de que hay una causa inteligente que también piensa inteligentemente con diseño, que es el producto de esa creación, ¿verdad? Esto es una ilustración pequeña como para llegar y decir, la trasladamos al universo. Cuando vemos la organización de los sistemas funcionando, el concluir de que debe de haber un diseño inteligente, un creador inteligente de esta vasticidad completa que llamamos el universo. Ahora, ¿qué se opone a esta propuesta? Bueno, el azar o probabilidad, ¿verdad? Hay un argumento primario, digamos, sobre, digamos, el diseño del universo, que es algo que sucedió por probabilidad o es algo que sucedió al azar, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es que niega cualquier intencionalidad a la hora de haber creado el universo. No hay ninguna intención que creó el universo, ¿verdad? Propone que lo que generó es la probabilidad y el azar, digamos, de los distintos elementos que trajeron a la realidad el universo. Entonces, el ateo, digamos, critica al cristiano, ¿verdad? Que le otorgue intencionalidad, por ejemplo, al diseño que tiene el universo, ¿verdad? Entonces, ¿saben, mis hermanos? La evidencia aquí en la Tierra y aquí en nuestra vida y fuera de la Tierra en los sistemas del universo nos da evidencia de que las cosas funcionan con propósito y bajo diseño, ¿verdad? La evidencia es abrumadora, ¿verdad? Si usted ve, lo hemos visto cuando estudiamos la revelación natural, la revelación general de Dios en su creación. Cuando ustedes ven las mareas, cuando ustedes ven las estaciones,
cuando ustedes ven, digamos, el movimiento de la luna y cómo establece la vida, la calidad de vida aquí en la Tierra, cuando usted ve la posición del Sol, la distancia que tiene el Sol a la Tierra, si usted le pone o usted le quita, no podría, un poquito no podría existir, o sería demasiado helado o sería demasiado caliente. Si usted mueve la luna, la distancia que hay entre la luna y nosotros, o la distancia que hay entre la luna y el sol, y usted le mueve un poquito, ¿verdad? Se vuelve invivible la Tierra, ¿verdad? Habría caos completo. Entonces, cuando usted ve sistemas funcionando organizadamente, constantemente, ¿verdad? Para lograr propósitos específicos, ¿verdad? Usted lo que está encontrándose es intencionalidad, propósito, ¿verdad? Y eso es lo que la evidencia nos da, ¿verdad? Y más bien pensar que la posibilidad es de toda esa organización es que no hay intención y que no hay conciencia, realmente se vuelve irracional pensar eso. Se vuelve más razonable pensar de que es un ente racional e inteligente que ha diseñado el que está detrás del universo y por ende muestra su necesidad de existencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tuvo que haber sido Dios la causa de algo tan complejo que muestra por todos lados de que funciona con propósito. Muy bien. Entonces, tuvo que haber sido Dios la causa inteligente y con propósito que creó esta organización tan compleja que llamamos el universo y todo lo que se compone adentro y las criaturas que viven adentro, el que pudo haber puesto este sistema funcional, ¿verdad? Y no simplemente la probabilidad o el azar, o no digamos la intencionalidad, o la voluntad o la inteligencia inconsciente que razona el ateo, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a entrar con el tercero, es el de que se llama de universalidad o ontológico, ¿verdad? Este es bastante interesante, un poco más sencillo que el otro. ¿Cuál es el argumento ontológico? Bueno, la existencia. Perdón, tomará. La existencia. La palabra onto lo que significa es esta palabrita lo que significa es ser o existir o existencia, ¿verdad? Y por eso se llama. Esto es un argumento un poco más filosófico, ¿verdad? Se apoya más bien que todos los hombres parecen describir una conciencia, ¿verdad? Parece que todos asumen, los seres humanos en su mayoría, asumen una existencia de Dios. ¿Verdad? Este es el concepto de universalidad de religión, ¿verdad? Entonces, esa es la base de este argumento, ¿verdad? Vemos la humanidad en una mayoría abrumadora, ¿verdad? Concluir que hay un poder personal, no un poder impersonal, no un poder personal dirigido hacia la persona, ¿verdad? Que regula su vida, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, eso se conceptualiza como una deidad. En la mayoría de los casos, las personas, los seres humanos le expresan devoción y le expresan devoción personal a esa, digamos, a ese poder personal. Eso resume cuál porcentaje de la humanidad, mis hermanos. Prácticamente una mayoría abrumadora, ¿verdad? El porcentaje de las personas que niegan la existencia de Dios. La mayoría de ese grupo, que es aquellos ateos, la mayoría de ese grupo empezaron con una conciencia de existencia. Lo que pasa es que la abandonaron, ¿verdad? El porcentaje de personas que podría decir que desde un inicio nunca tuvo un sentido de existencia, realmente es realmente poco, ¿verdad? Ahora alguien podría decir, bueno, pero eso es porque el contexto mayoritario en el que tiene. Bueno, la evidencia es de que, ¿por qué no pensar más bien porque está en la naturaleza de la persona? Que hay algo que está inscrito en la naturaleza de la persona que lo apunta hacia eso. Vean lo que dice John MacArthur. Y le voy a pedir, no sé si por ahí está Aarón,
Si puedes leerme lo que dice John MacArthur, por favor. O Melanie. Melanie o Aarón. Ok, entonces digamos que no está. Entonces le voy a pedir a don Mario si me puede poder leer esa partecita. Sí, con gusto. La explicación más razonable del origen de este aspecto de la naturaleza humana es que un poder supremo ha creado al hombre como un ser religioso. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué se opone, digamos, a este principio? Bueno, la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad. La mayoría de los ateos normalmente han migrado de una idea sobre Dios a una negación de la misma, ¿verdad? El porcentaje de personas sin una idea sobre la religión o la deidad realmente es mínimo, ¿verdad? Es pequeño. Entonces, esto nos llega a la conclusión que es más razonable pensar de que si pareciera que la mayoría abrumadora de la humanidad tiene ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hay algo que está intrínseco en el ser, que eso podría apuntar a aquel que la causó, ¿verdad? Entonces, la existencia de Dios se demuestra con esa idea sobre Dios que está en nosotros de una manera natural, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, ¿cómo se explica entonces? ¿Cómo podríamos explicar? ¿Cuál es la mejor manera de explicar que esta idea de Dios esté en toda la humanidad de una manera abrumadora y mayoritaria? Bueno, entonces, inclusive hubo filósofos bastante reconocidos, no cristianos, como Kant y como Descartes, digamos, que lo apoyaron este argumento sobre la existencia de Dios, ¿verdad? En nosotros, esta idea sobre Dios, piensen en las ideas, cómo funcionan las ideas aquí en nuestra sociedad, cómo funcionan las ideas suyas. Bueno, todas las ideas tienen fuente. No hay una idea sin fuente, ¿verdad? Por lo tanto, esta idea de Dios en nosotros demanda que Dios sea el que puso, que Dios sea la causa de esa idea sobre Él en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, las ideas tienen fuentes. Entonces, ¿cuál es la fuente de la idea sobre Dios en nuestra naturaleza? ¿Verdad? Realmente se vuelve más razonable pensar que Dios mismo es quien la creó. Entonces, esa naturaleza de tener esa idea, esa sensibilidad, esa noción de Dios de manera abrumadora que lo da la evidencia, ¿verdad? Nos apunta a pensar que la causa es Dios mismo y es la razón, es la justificación más razonable, ¿verdad? Cuando usted escucha los razonamientos en contra de ese argumento, realmente son bastante poco creíbles. Es porque hay una enorme influencia y manipulación de la información. Eh, o sea, hasta los niños con poca influencia, con poca contacto. O sea, ¿cómo es posible que personas que nunca nos hemos visto y que nunca nos hemos conocido, culturas separadas por miles de kilómetros, en lugares extremos que nunca se han encontrado y nunca se han relacionado, ¿verdad? Y usted puede encontrar conceptos sobre Dios, algunos parecidos o iguales? Se han encontrado culturas precolombinas, culturas que no han tenido contacto con el hombre, digamos, llamémosle civilizado. Y se han encontrado aspectos de su manera de ver a Dios que son o parecidos o iguales a algunos de los aspectos nuestros, ¿verdad? Más recientemente, en los 60 más o menos, se logró tener por primera vez contacto con una etnia en Ecuador, amazónica, que los antropólogos decían que es más creíble pensar que nunca habían tenido contacto con la civilización.
Y cuando se estudia sobre su manera de pensar, Dios existe y es un solo Dios, no son varios, es uno. ¿Cómo explicas eso? ¿Verdad? Entonces, esa idea, ni siquiera eran politeístas, ¿verdad? Un solo Dios, invisible, que está detrás de toda la creación y de la naturaleza. Ahora, por su pecado tenían un montón de desviaciones, ¿verdad? Inclusive eran unos asesinos, pero entrenados, ¿verdad? Pero aspectos de su manera de ver a Dios correspondientes a un montón de personas alrededor de toda la creación, ¿verdad? Entonces es más razonable pensar que la causa de una idea sobre Dios, la fuente sobre Dios, realmente es Dios mismo. Muy bien. La siguiente idea se llama Manrique, Sí, perdón por la interrupción. Nada más te quería preguntar si esa etnia ecuatoriana a la que te referís son los Aucas. sí, exactamente. Los Aucas. Digamos, hay un Gracias. estudio antropológico súper extenso y robusto. Yo he leído partes, ¿verdad? Las partes que digamos, en algunos libros de teología, digamos, se encuentra extractos de ese estudio antropológico y entonces he ido al estudio, digamos, y he podido ver más esas secciones, no me lo he leído todo, pero realmente es Y fascinante. supongo, y supongo que fueron estudiados a raíz de todo el tema de la visita que tuvieron de los misioneros, de los Saint y de los Elliot y todos ellos, ¿verdad? No, los AUCAS, digamos, los AUCAS estaban siendo analizados mucho, mucho antes, porque, digamos, hay varias, digamos, los de los Elliot son los Wairani, ¿verdad? Pero hay otros tipos, digamos, de AUCAS, ¿verdad? Había otros, digamos, que en Brasil, normalmente con las petroleras, habían tenido muchos encontronazos, ¿verdad? Entonces ellos se habían aislado más y más y más. Entonces, ya habían entrado, por esos encontronazos ya habían entrado, digamos, el gobierno ecuatoriano ya había empezado a analizar todas esas culturas, ¿verdad? Entonces ya había, digamos, estudios priori, ¿verdad? A la hora, digamos, creo que más bien, creo que los Elliot y la hermana de Jim, digamos, empiezan a estudiar estos estudios para ver cómo establecer el puente y la misión y la estrategia de cómo entrarles, ¿verdad? Eh, Y qué interesante, perdón por seguir con el tema, pero es que sí, sí, en realidad es impresionante eso. O sea, y ellos profesaban la existencia de un solo Dios, nada más, de un único Dios. Sí. De hecho, digamos, obviamente lo asociaban, lo asociaban, digamos, con una serpiente, ¿verdad? Mm. Pero ellos, digamos, hacían una aclaración, digamos, de que la serpiente era el medio para poder llegar, digamos, la boa, digamos, era el medio para poder llegar a esa realidad, digamos, donde había, digamos, pues salvación, ¿verdad? Que era la otra vida. ¿Verdad? Aparte de eso, a veces enterraban a la esposa y a las personas vivos con la persona que moría, ¿verdad? Entonces eso habla de la depravación también dentro de su mismo sistema. Pero es interesante, por ejemplo, un ejercicio que les recomiendo hacer es ir al Museo de Jade, aquí, al Museo de Jade. Tienen organizado la creencia de nuestras culturas, digamos, que existieron primariamente precolombinas, digamos, como también las que hoy todavía se sostienen, y tienen una manera de explicar lo que creían. También si van, por ejemplo, digamos, al museo, ¿cuál es? El Museo de Oro, el que está en la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Si ustedes van ahí, vieran la manera de explicar y presentar gráficamente, digamos, la manera de percibir ellos, digamos, la realidad espiritual. Si ustedes salen de ahí y luego me dicen si hay qué cosas que ellos creen aquí en Costa Rica en esos tiempos, que son exactamente iguales a un montón de culturas por toda América, inclusivamente conceptos iguales en otros sectores de África y de Asia, exactamente iguales, ¿verdad? Ahora, con respecto a el Dios único verdadero, hay aspectos que son, ahí están, ¿verdad? Es lo que llamamos un animismo, ¿verdad? Es parte de ese animismo, de ese montón de espíritus, ¿verdad?
pero hay cosas que se le otorgan a alguno de esos espíritus, digamos, que es conceptos específicos de espiritualidad, ¿verdad? Y un animismo no politeísta, ¿verdad? Pero, ok. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tenemos una mayoría de estas culturas diciendo de que no hay nada de esto de espíritus, no hay nada de esto de cuestiones superiores, poderes detrás o por encima de nosotros? ¿Por qué no tenemos eso en mayoría? ¿Verdad? En cambio, es todo lo contrario, ¿verdad? La definición que decía ahí, un poder personal superior sobre nosotros, ¿verdad? Esa idea digamos, ahora, es interesante, pero estas culturas no lo volvían deidades, no hacían ídolos, ¿verdad? Sino que el animismo, digamos, lo que hace es específicamente dejarlo como espíritus, como fuerzas, ¿verdad? Pero de nuevo es esta idea sobre algo sobrenatural, ¿verdad? No material, superior, poderoso, que está sobre nosotros, ¿verdad? Muy Muchas bien. gracias, Manrique. Muy interesante. Entonces, ahora, debo de hacer una aclaración muy importante. Creer estos cuatro, este es el último de los cuatro, digamos, argumentos naturales. Creer estos argumentos no necesariamente lo llevan a uno a creer en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios de la Trinidad. No, ¿verdad? Hemos visto que creer en estos cuatro, porque son evidencia que está en la creación, puede llevar a una persona a creer que hay un poder superior, digamos, espiritual sobre su vida, ¿verdad? Y le puede llamar rana, ¿verdad? Como digamos en el caso digamos, de nuestras culturas que, digamos, veían el espíritu en el jaguar, el espíritu en el tucán, el espíritu en la rana, ¿verdad? Y ellos veían entre algunos malignos, benignos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la evidencia no necesariamente lleva a todo ser humano de estos cuatro argumentos a creer en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia, en el Dios de la iglesia, ¿verdad? Lo que está apuntando, digamos, es hacia una espiritualidad. Muy bien. El cuarto, de moralidad. Bueno, cuando hablamos de moralidad, ahora estamos entrando en el área de los fenómenos éticos, ¿verdad? Ahora sí estamos hablando digamos, de los seres humanos. Cuando usted analiza los seres humanos, estos dos últimos tienen que ver con analizar ya no el universo, pero analizar dos criaturas, ¿verdad? Que están poblando completamente la Tierra. Cuando usted habla de esos, piensa en esos fenómenos éticos, ¿verdad? Eh, lo que hace este argumento se basa en este sentido que tiene el ser humano de conciencia, de temor de castigo, de gozo sobre, más bien sobre una premiación sobre algo que hace, ¿verdad? Esto que es, tenemos temor a la muerte, esto que es, por ejemplo, temor al castigo. Eh, entonces, todos estos aspectos de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso hace ver de que hay una ley moral funcionando en los seres humanos, ¿verdad? Toda la humanidad tiene moralidad. Todo ser humano tiene una ley moral gobernándolo, ¿verdad? Entonces, en muchísimos lugares, también vuelvo al mismo aspecto del anterior, de esa idea sobre Dios, de esa idea sobre un poder superior. Ahora lo hablo desde el punto de vista de una moralidad. Usted puede ver cómo hay culturas completamente separadas, con creencias, digamos, con actividades y características muy diferentes, pero con aspectos morales idénticos. Aspectos morales idénticos, llamándole malo a lo mismo y llamándole bueno a lo mismo. Aunque obviamente hay un montón de diferencias. En otros aspectos no le llamamos a lo mismo bueno ni le llamamos a lo mismo malo. Pero cuando hablamos, digamos, vemos esa ley funcionando moral de manera mayoritaria, digamos, en un montón de millones de personas,
¿verdad? Nos llega a pensar de que hay una ley moral funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base de este argumento? Que si hay una ley moral funcionando en el ser humano, ¿verdad? Eso implica que hay un dador de esa ley, ¿verdad? No vemos ninguna ley humana sin un dador de esa ley que sea un ser humano. De nuevo, es una idea que podemos ver funcionando en un montón de áreas, ¿verdad? Entonces, igualmente, si hay algo intrínseco, moral en el ser humano, ¿verdad? Entonces eso nos habla, nos deja pensar de que hay un dador de esa ley, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene un sentido del bien y el mal, lo podemos ver, ¿verdad? ¿De dónde vino ese sentido de justicia moral? ¿Verdad? Ahora, el pecado afecta ese sentido de justicia moral, ¿verdad? Lo hace, el pecado es lo que hace que haya diferencias entre las personas, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Don Paul Enns, ¿verdad? Y le voy a pedir, o sea, alguien que quiera, doñas, alguien que quiera leer. Yo, Adelante. él dice, si el hombre no es sino una criatura biológica, ¿por qué tiene sentido de la obligación moral? Entonces, ¿qué, qué es, digamos, cómo hacemos para atribuirle a un proceso evolutivo un aspecto moral y de conciencia? O sea, usted explíqueme eso. Usted racionalíceme eso. O sea, ¿cómo un proceso biológico, cómo un proceso biológico puede producir conciencia moral? ¿Verdad? ¿Cómo un proceso evolutivo puede demostrarme la formación de un proceso moral, de una conciencia moral? Cuando usted toma todo elemento creado hoy y la única criatura que muestra conciencia moral es el ser humano. Entonces, ¿cómo me va a mostrar, o sea, cómo podemos ver como un argumento más razonable pensar de que eventos biológicos pueden producir fenómenos éticos? ¿Verdad? Y se vuelve una conciencia de castigo, una conciencia de necesidad de, digamos, de salvación, por ejemplo. Una conciencia, por ejemplo, de los valores. O sea, ¿cómo hace un proceso biológico para instaurar valores? ¿Verdad? O sea, más bien me parece poco probable, bastante improbable, ¿verdad? Entonces, creo que es ese un ejemplo que veo, digamos, que es un argumento bastante fuerte, digamos, es el placer, ¿verdad? Todo el ser humano, todos los seres humanos reconocen, saben lo que es el placer y lo reconocen como en muchísimos casos algo que es bueno y buscarlo es bueno. Es más, en muchísimos casos ese es el propósito de vida, ¿verdad? Satisfacer sus placeres, ¿verdad? Y eso es el pecado, generando eso. Pero ¿cómo es posible que en muchísimos seres humanos, aunque se pueda reconocer que a veces un placer es placentero, no es conveniente y no es correcto? Y no lo hace. Y eso es la ley de conciencia funcionando sobre algo que se puede tipificar como biológico, ¿verdad? El placer se puede tipificar como biológico, pero la conciencia del bien y el mal usted no lo puede tipificar como biológico. Bueno, lo puede hacer, ¿verdad? Pero no es muy probable, no es tan racional. Lo más racional es otra opción, hay una opción más racional, ¿verdad? Entonces, este concepto de justicia moral, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Pensar que puede venir de un evento biológico. Eh, 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 un proceso ético es muy difícil atribuírselo a un proceso biológico. Creo que hay opciones más posibles, más racionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿cuál es la oposición, digamos, a este argumento de un dador de esa ley, de alguien que instauró esa ley en la naturaleza del ser humano? Bueno, como dije, son los procesos evolutivos. Entonces, ¿a qué concluimos? Bueno, que la opción más viable, ¿verdad? Es un dador de la ley, ¿verdad? Entonces, que Dios ha puesto el sentido de justicia moral
en los seres humanos y por ende la presencia de una ley moral justifica y argumenta o apela por la existencia de un dador de esa ley y por ende muestra y argumenta hacia la existencia de Dios. Muy bien. Voy a pedirle a alguna otra persona si me puede leer esta aseveración, por favor. Con mucho gusto. Dice, debido a que estos argumentos se basan en hechos de la creación, en verdad son ciertos. Podemos decir que todas estas pruebas son válidas en un sentido objetivo. Son válidas porque evalúan correctamente la evidencia y razonan correctamente para llegar a una conclusión verdadera. El universo, en efecto, tiene a Dios como su causa y en efecto muestra evidencia de diseño con propósito y en efecto Dios existe. No sé si ustedes sabían, pero digamos, Don Wayne se egresó de Harvard. Este es un hombre bastante inteligente, ¿verdad? Y esa manera de ponerlo, ¿verdad? Realmente en su libro de teología sistemática, digamos, es impresionante ver el, la manera él, digamos, de razonar la justificación sobre la existencia de Dios. Realmente, si tienen opción de adquirir o tener acceso, digamos, a este libro es sumamente válido. Tiene un libro sobre ética también, aparte, muy, muy bueno. Acaba de sacar un libro sobre un libro como de 900 páginas, donde argumenta que digamos, es una justificación, digamos, para digamos, que la posición, por ejemplo, cristiana sobre la evolución desde el punto de vista científico, filosófico y teológico es simplemente imposible, ¿verdad? Y realmente es fascinante, ¿verdad? O sea que eso se llama la posición teísta evolutiva, ¿verdad? Y hace un estudio, digamos, es un señor, ¿verdad? Brillante, y les animo, obviamente no es el único que escribe el libro, junto con científicos y filósofos cristianos y no cristianos, digamos, y hace este argumento de que realmente lo que es posible es el argumento de la Biblia, ¿verdad? Entonces, realmente es un hombre fascinante, digamos, en sus maneras, ¿verdad? No todo lo que escribe necesariamente es así, ¿verdad? Pero es realmente fascinante poder estudiarlo. Muy bien, ahora vamos a dos aspectos sobre algo que Dios creó también, ¿verdad? La Biblia. El primero es el sentido interno. Entonces, cuando hablamos del sentido interno que tiene sobre Dios la Biblia, ya ahora no estamos hablando desde el punto de vista de que es una ley moral, una ley, digamos, una idea sobre Dios intrínseca, pero no, ahora estamos hablando que la Biblia clama ser el medio por medio del cual se dio y se reveló Dios, se dio a conocer y se reveló. Es la manera de conocer los aspectos sobre la verdad. Entonces, diciendo eso, todo individuo en cualquier parte de la tierra, en cualquier tiempo, tiene un sentido profundo de que Dios existe, ¿verdad? Es el mismo argumento que el ontológico, solo que basado, digamos, ahora sí, en la evidencia que nos da la escritura. Entonces, ¿cuál es la base de este argumento? Que fuimos creados a la imagen de Dios. Y por ser creados a su imagen, tenemos correspondencia de diseño con Él. Somos seres morales y somos seres conscientes, con conciencia, con una ley moral funcionando en nosotros. Por esos dos aspectos, digamos, es que somos seres espirituales y morales, porque reflejamos algo de nuestro Creador. Y eso es algo que lo podemos ver en cualquier ser humano cuando vemos el ontológico. Lo que pasa es que de nuevo, el pecado afecta la manera nosotros de ver la verdad y de poder practicarla y de poder racionalizar de una manera real y verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eh, si la base es que fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos esta idea intrínseca, profunda sobre la existencia de Dios. Vamos a ver este versículo.
Le voy a pedir a alguien más si puede, o alguien que ya ha leído, que pueda leerme Romanos 1:19, por favor. Dice así, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se le hizo evidente. Mira lo que dice, que lo que se conoce acerca de Dios, esto es lo que llamaba el ontología, una idea sobre Dios. ¿Verdad? Lo que se conoce sobre Dios, o sea, a eso se refiere el conocimiento sobre la existencia de Dios. Lo que es evidente dentro de las personas. Creo que hay alguien que no tiene el micrófono apagado. Ya lo apagamos. Ok. Entonces, dice que hay información sobre Dios intrínseca en el ser humano que dice que es Dios el que se lo ha hecho posible que lo pueda ver. ¿Verdad? Entonces, está clamando Pablo, ¿verdad? Que hay un sentido profundo de la existencia de Dios y de la realidad de Dios en todo ser humano. Lo que pasa es que el pecado afectó esa percepción, ¿verdad? ¿Cuál es la oposición a poder ver el conocimiento sobre Dios? Bueno, el pecado. El pecado estropeó, incapacita, inhabilita al ser humano de poder ver esa realidad exacta que Dios instauró. Vean lo que dice Romanos 1:21. Y le voy a pedir a Paola, porfa, si me puedes leer Romanos 1:21. Claro que sí. Bueno, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas gracias. A ver, está tan chiquita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mira la secuencia de las ideas, que fue una consecuencia. Los seres humanos no honraron. Mira que es Romanos 1:21. Fue después del 19 y del 20. Eso quiere decir de que había información genuina sobre Dios instaurada en el ser humano. Pero el ser humano no honró esa información, esa idea evidente sobre Dios, no la honró, no la agradeció, sino más bien se envanecieron y prefirieron sus propios razonamientos y su necio corazón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Se creyeron más sabios que Dios y negaron y rechazaron esa información. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entebreció su corazón. Ahora, mira lo que sucedió. ¿Verdad? El pecado, que a eso se refiere con que sus corazones fueron entebrecidos, el pecado afectó la manera ahora de poder ver la realidad sobre la verdad acerca de Dios. Entonces, dice Romanos 1:25, porque entonces, el 25 va progresando en los versículos. Entonces ellos cambiaron la verdad porque estaba entenebrecido. Ya ellos no podían racionalizar bien o razonar bien. Ya ellos no podían usar la razón bien porque estaba afectada por el pecado. Entonces no podían ver la información sobre Dios como verdadera. No la rechazaban, ¿verdad? Y por la influencia del pecado se desviaron a ver como verdad y como algo, concluir que algo más era más razonable. Y dice, y entonces cambiaron la verdad que tenían sobre Dios, a eso se refería con esto de que se les hizo evidente la verdad sobre Dios, por cosas que son mentira, cosas no razonables, por cosas que más bien empezaron a adorar y empezaron a servir y les llamaron Dios, ¿verdad? En lugar de su creador. Entonces lo que ves allí es como el ser interno es algo que Dios instauró, la ley moral, la ley de conciencia de que Dios existe,
Dios la colocó en el ser humano. El pecado afectó eso. Y por eso vemos a través de todas las generaciones y de los siglos, ¿verdad? Podemos ver tanta diferencia y tanta, digamos, si bien vemos una mayoría abrumadora de una idea sobre un poder superior, ¿verdad? Pero vemos cómo hay tantas desviaciones y perturbaciones, ¿verdad? De lo que es el Dios verdadero por la afectación del pecado. Eso quiere decir que el pecado afectó completamente la capacidad de razonar, ¿verdad? Lo que es razonable, porque fuimos creados a la imagen de Dios, lo que es razonable es lo que va de acorde a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Bueno, que Dios dejó testimonio escrito, ¿verdad? Que se puede analizar con crítica literaria como se analiza cualquier otro libro. Y cuando uno analiza toda la ciencia de análisis literario, de interpretación literaria, puede encontrar las ideas que ahí están puestas, que están diciendo estos versículos y concluir de que es Dios. Dios clama en la Biblia ser el que escribió ese sentido interno, porque Él es el creador, porque Él existe y es real y fue el creador del ser humano, ¿verdad? Y esa es, digamos, este aspecto de evidencia. Vamos a continuar. El último argumento, el que también es basado en la Biblia y es el de la revelación, ¿verdad? Bueno, este argumento de evidencia, siendo la Biblia y lo que las verdades ahí inscritas, que es la evidencia, tiene que ver con lo que la Biblia dice. Bueno, veamos, de aquí estamos hablando que la Biblia argumenta, la Biblia asume en todo su compendio, asume la existencia de Dios, pero declara a Dios como el que ha creado todo. Vean Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Da testimonio de que Dios existe, ¿verdad? Que es el creador, ¿verdad? Del universo, de la tierra, de todos los componentes, de todos los sistemas organizados que vemos, de todos los sistemas con propósito. Dice que Él es el creador, ¿verdad? Todo lo que vimos en los primeros cuatro, digamos, argumentos, lo que resumen esos cuatro, ¿verdad? Hay conciencia sobre Dios, hay ley moral, ¿verdad? Hay un diseñador inteligente, hay una causa suficiente, porque él en la Biblia clama ser el creador de esa evidencia que refleja algo sobre él mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la base de este argumento, verdad? Que Dios se dio a conocer a la humanidad como aquel que la creó, como el creador de todo y que es Señor soberano sobre todo, ¿verdad? Y que por ende existe, que es real, ¿verdad? Vean Hebreos 3:4. Me va a pedir a Bernal, porfa, si me lees Hebreos 3:4. Sí, claro. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Gracias, Bernal. Entonces, mira lo que hace ahí. Está diciendo que el que ha hecho y el que sigue haciendo todas las cosas, dice que es Dios, creador, ¿verdad? Eso apela a existencia, ¿verdad? Pero apela también a señorío y a gobierno, ¿verdad? A aquel que lo sostiene todo, ¿verdad? Eh, Vean Salmos 19:1 al 2. No sé si por ahí está Natasha, si puedes leer Salmos 19:1 al 2. Sí, claro, con gusto. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Todo lo que existe, dice el pasaje, testifica la existencia de Dios, ¿verdad? Testifica sobre él. Sus obras hablan sobre él. Por eso es que sabemos de que si hay diseño inteligente, podemos ver que hay un diseñador inteligente, porque esa obra testifica sobre él, ¿verdad? Si vemos de que hay esta enorme organización que llamamos el universo, demanda una causa suficiente, ¿verdad? La causa es aquel
que la creó. Y de nuevo, su poder es suficiente para poder crear todo el universo, ¿verdad? Ahora, no hay mayor manera de conocer a Dios, no hay mayor expresión sobre Dios que Cristo mismo, ¿verdad? La mayor evidencia de que Dios existe. Dios mismo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Hay testigos, ¿verdad? Todos ojo esto, todos los elementos que la ciencia de la historia requeriría para determinar que un evento es histórico y por ende real y que sucedió y que existió, ¿verdad? Se cumplen en la figura de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no clamar que lo que dijo es verdad? ¿Por qué no clamar que realmente existió? ¿Y por qué no clamar que es real? Si todas las cosas que hizo y todas las cosas que logró, ¿verdad? Históricamente se pueden comprobar con esos elementos de la historia, ¿verdad? ¿Por qué no verlos como real? ¿Verdad? Entonces, realmente debe haber algo estropeando, inhabilitando a las personas a no poder ver la verdad, y ese es el pecado, ¿verdad? La oposición, el pecado, ¿verdad? De nuevo traigo alusión al mismo pasaje anterior, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Dios entebreció su corazón, lo oscureció, dejó que el pecado afectara su capacidad de ver la verdad. Conclusión, Dios existe porque Él lo ha revelado, porque Él lo testifica en las cosas que creó y porque también lo dio a conocer en su palabra, la Biblia. Ahora, solo Dios, mis hermanos, puede vencer nuestro pecado. Solo Dios puede hacer que una persona pueda razonar de manera fiel, de manera correcta, quitar ese velo que logra el pecado y habilitarnos a creer en su existencia. El que tú y yo creamos en Dios, en el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios de la iglesia, ¿verdad? Es porque Dios nos ha habilitado a poder hacerlo. Es un acto de su gracia no merecida, ¿verdad? No nos hace el poder reconocer su existencia, no nos hace superior a nadie, porque es por gracia. Eso nunca se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, hablando sobre los incrédulos, para que no vean, no puedan ver, no puedan reconocer el resplandor del evangelio, o sea, la verdad, para que no puedan razonar su necesidad no puedan concluir con razón, con su razón propia, que necesitan salvación, con su razón propia, de que sus actos no van de acorde a la ley moral que tienen en sus corazones, de que es reprobable, que tiene consecuencias. No pueden ver, ¿verdad? Esas cuestiones. Ustedes y yo no lo podíamos hacer en el pasado, ¿verdad? Y dice que es el pecado. O sea, no se puede reconocer la verdad sobre el evangelio ni la gloria de Cristo, ¿verdad? Que es a la imagen de Dios, porque el pecado nubla, ¿verdad? El pecado inhabilita. Ahora, 1 Corintios dice, pues ya que es en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, quiere decir que las personas, la humanidad busca conocer a Dios en su propia sabiduría. Justamente lo que Romanos decía, teníamos la verdad y el conocimiento sobre Dios, pero por el pecado, por nuestro pecado, el corazón quedó afectado, se afecta. Y porque está afectado, nos desviamos de la verdad de Dios a la verdad que nosotros mismos establecemos. Y nos vamos por esa verdad. Por eso es que las personas no creen en la existencia de Dios. Por eso es que las personas declaran existencia de algo superior, pero no en el Dios de la Biblia.
no en el Dios de Israel, ¿verdad? Por esa secuencia que Romanos nos explica, Dios lo reveló y lo justificó de por qué sucede, ¿verdad? Por último, 1 Corintios 2, 4 al 5. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, dice Pablo, de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Verdad? Realmente ver la verdad sobre el Evangelio, ver la verdad sobre la verdad de Dios, sobre la vida y sobre las situaciones, es algo que podemos hacer solamente en el poder de Dios que se da por medio del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestros corazones. Por medio, producto de qué? De la aceptación y la fe puesta sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el que nos habilita a poder creer en su existencia. Podemos argumentar todo lo que queramos con los primeros 4, pero solo Dios es el que convence a una persona sobre su existencia, ¿verdad? Solo Dios es el que puede habilitar a un ser a creer que Él es real y que Él existe. Lo que ustedes y yo podemos hacer es dar testimonio fiel de su existencia sobre nuestras vidas. Y como se los dije, digamos, el día del domingo de resurrección, la manera más poderosa del despliegue de Dios, de su mayor de sus obras, es la transformación constante hacia la santidad de un ser humano pecador, ¿verdad? Y esa es la mayor de las comprobaciones de que Dios existe. Dice don Wayne Grudem, dependemos que Dios nos quite la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado y nos capacite para evaluar correctamente la verdad. Muy bien. Dicho esto, mis hermanos, damos por conclusión a la idea sobre la existencia de Dios. Vuelvo a contarles, vuelvo a decirles, no hay mayor milagro que yo he experimentado y es cuando, ya sea de niño o ya sea de adolescente o ya sea de adulto, pude comprobar la existencia de Dios. Lo pude ver en las cosas, lo pude ver en mi vida, cómo mi espiritualidad fue tomando forma, pero también pude ver cómo mi pecado lo afectaba todo. Hasta el día que el Evangelio me fue presentado y explicado, hasta el día que el Señor me salvó y me convirtió y me hizo una nueva criatura y me regeneró y el Espíritu quitó ese velo y me dio capacidad de ver su realidad, su existencia, que es real. Y mi fe se volvió una bíblica, una de acorde al corazón de Dios y me permitió poder ver su existencia como padre que soy, en las cosas como padre, como esposo, cuando era soltero, como estudiante, ¿verdad? Como ingeniero, como pastor en la iglesia o fuera de ella, ¿verdad? Uno ve que Dios es real, ¿verdad? Dios existe, ¿verdad? Y nosotros lo veo en otros cristianos, como Dios trabaja en ellos. Cuando usted ve, digamos, matrimonios siendo santificados, cuando usted ve un hombre y una mujer arrepintiéndose y quebrándose por su propio pecado y viniendo a donde Dios con humildad a confesarle, a pedirle ayuda, ¿verdad? Cuando usted ve hombres y mujeres confiando en su palabra y viviendo para su gloria, cuando usted ve niños aprendiendo con un deseo de querer saber más sobre Dios, ¿verdad? Cuando usted ve la iglesia unida, ¿verdad? Creciendo en santidad, dando gloria en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Wow, usted ve que Dios es real y que Dios existe, ¿verdad? Así que espero que esto haya sido un buen tiempo. Voy a abrir un tiempo para que podamos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si quieren compartir qué aprendieron, qué se llevan, adelante. Tal vez yo quisiera compartir que lo que más me llamó la atención es ver que lo irracional sería no creer en el Señor. O sea, que es tan evidente que algo muy estructurado, muy perfecto, muy soberano, muy que está en todos los tiempos, organizó cada detalle de todo el universo.
porque si no, no tendría la secuencia que tiene. Entonces, creer que viene de la nada es más irracional que pensar que un Dios perfecto lo hizo. Entonces, me quedo con eso. Amén. Amén. Y le voy a agregar algo más difícil a eso que dijiste. Dice la Biblia que Dios escogió a los locos, a los de abajo, a los más, ¿verdad? A la basura de la humanidad para ser su pueblo. Entonces, imagínense qué irracionales quedamos frente a todo el mundo, ¿verdad? Eh, eh, Serían los humildes. Él dijo, los de abajo, los humildes, ¿verdad? Son los que van a reconocer, digamos, mi verdad, ¿verdad? Entonces, nuestros argumentos no podemos esperar que seamos famosos y reconocidos por la humanidad completa, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No, eso no va a suceder, ¿verdad? Pero es parte de este honor, ¿verdad? De poder tener el conocimiento de la verdad, habilitada por gracia, ¿verdad? Nada más. Muy bien, Paola. Adelante, Aarón. Y buenas noches. Yo nada más quería agregar una ilustración que escuché una vez, porque en Europa habían construido un edificio postmoderno que tenía gradas que, por ejemplo, iban a ningún lado y Así, ventanas que estaban tapadas por paredes. Y les debo el nombre del edificio, pero hay fotos en internet. Entonces llevaron a un apologista, una de estas personas que defiende la fe, a ver el edificio, ¿verdad? Y entonces le preguntan que qué piensa del posmodernismo. Y les dice, bueno, no, obviamente ustedes lo que están declarando es que nada aquí tiene propósito, las gradas no tienen propósito, las ventanas no tienen propósito, nada tiene propósito. Le dicen exactamente y les pregunta a este apologista, ¿hicieron lo mismo con los cimientos? Y claramente se quedaron callados porque los cimientos no pueden cambiar para levantar el edificio. Entonces, me parece una buena ilustración para recordar que no podemos cambiar lo que es evidente y lo que es claro para la fe. qué buen toque vio don Andrés. Los cimientos sí los hicieron con propósito. Qué bueno. Está bueno ese ejemplo. Está en mute, tío. Ah, sí, está en silencio, don Andrés. Tienes que quitarle el mute. Aquí. Ahí. Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo entiendo muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo la presentación de hoy. Es muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa y lo emociona a uno. Terminaste con gran emoción la presentación. Eh, pero me entró una cuestión ahí que digo yo, caramba, es que es como un dolor también, porque el dolor para mí es ver tanto líder de las iglesias que los vemos cayendo hoy y como dejando muy mal parada la palabra, la enseñanza al Señor mismo, ¿verdad? Porque sí duele ver a ver tanto dolor en iglesias, en pastores que están cayendo de muchas maneras, unos en cuestiones de errores financieros muy fuertes que los llevan a gran pecado, otros en la cuestión de ahí, pues sexual, que sabemos que es tan fuerte en muchos, otros en abusos espirituales tremendos, y, y entonces de ahí dice uno, bueno, ¿cómo es que es? O sea, ¿será que es que de verdad el pecado viene tan fuerte una vez más, ¿verdad? Porque se supone que hubo un momento en que hubo un arrepentimiento, una entrega al Señor y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender que se llegue a perder un poco esa idea de ese Dios creador? Yo varias veces he manifestado mi gran temor y le pido a Dios nunca llegar a sentir que yo soy el creador, porque yo sigo pensando que eso es lo que está pasando mucho hoy en la sociedad, ¿verdad? Mucha gente llegando a sentirse casi que ya el creador otra vez Sí. otra vez no, o sea, y tomando la posición de creador.
pero hay un dolor en mí de ver de cómo se afecta a la iglesia, porque ahí está la palabra de Dios, ahí está el Señor y todo, y esto trae gran dolor en general a la iglesia. Es un poco un comentario, a ver cómo lo sentís. No, creo que muy atinado, ¿verdad? Y creo que estás hablando de justamente eso que estaba explicando Romanos, Pablo, ¿verdad? Cómo los seres humanos, inclusive hasta los que lo conocemos, ¿verdad? Cómo nos podemos fácilmente desviar y volvernos nosotros los que establecemos la verdad, ¿verdad? Y eso, Pablo dice, se creyeron más sabios que el Creador, ¿verdad? Y creo que no hay otra manera de decirlo, se creyeron como Dios, ¿verdad? Pequeños dioses, ¿verdad? Al punto que ya desecharon, ¿verdad? Desecharon, digamos, la necesidad de Dios para que les establezca a uno lo que es verdad y lo que no. Se declararon independientes de Dios para establecer lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que luchar contra esa tentación, ¿verdad? En cuanto a la hora hay una presión social inmensa sobre el creyente, sobre las iglesias, que tienen que pensar y tienen que enseñar lo que la sociedad cree sobre la creación, sobre la evolución, sobre tantos aspectos de la realidad, ¿verdad? Y es una presión inmensa, no la anulo, ¿verdad? Pero quién es el que es más sabio? ¿Quién es el poseedor de la verdad? ¿Y cuál es esa fuente? ¿Y dónde está? ¿Por qué no le creemos a Dios si dice que son creados en 7 días? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué decimos sí creemos en Dios, pero no lo creemos lo que Él dice? Si literariamente no es tan difícil ver qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todos debemos de apechugar, de sacarnos la paja a nosotros primeros, pero también de ayudar a otros a caminar hacia la verdad. Es un muy buen comentario, muy atinado. Adelante, Paola. No, yo quería aportar que tal vez es importante, por eso conseguir iglesias o sí, sí, congregarse en iglesias donde hayan varios ancianos, porque esto, digamos, yo creo que la carga de un anciano, o sea, ni siquiera me alcanzo a imaginar la carga que pueden tener y cómo esto los puede incluso desviar, ¿verdad? De su propósito, del propósito que el Señor ha puesto en ellos. Y creo que ahí es importante que hayan otros ancianos con igual experiencia o con igual autoridad, ¿verdad? Para acercarse y redireccionar a este anciano que pueda estar teniendo conductas inapropiadas o alejadas de la palabra, ¿verdad? Entonces sí, sí, quería como eso, como creo que eso es importante, ¿verdad? Y, por ejemplo, es algo que me gusta mucho de Familia de Fe, ¿verdad? Que hay varios ancianos y yo creo que eso aumenta, ¿verdad? La sabiduría que hay del Señor, ¿verdad? En una iglesia y creo que eso es importante porque pasa mucho en iglesias que es solamente un único pastor, entonces no hay a quien él tenga que rendir cuentas, ¿verdad? Totalmente, eso es muy importante. Y creo que eso es el diseño de Dios de la pluralidad de ancianos, ¿verdad? Para que evitar eso, ¿verdad? Muy bien, excelente, Paola. Adelante, Bernal. Em, Empezamos el curso, Manrique, entendiendo que teología es conocer la voluntad de Dios, pensar como, pensar como Dios. Y estoy tratando de ordenar un poco mis ideas porque ahora Santi me hizo una pregunta. Santi siempre me desbalancea ahí con preguntas bien complejas. Y antes de empezar el curso, él se acercó y me dice, papá, entonces teología es demostrar la existencia de Dios. Ahora, conforme avanzamos en el curso, déjame ver si yo me puedo contestar la pregunta de Santi. Conforme avanzamos en el curso, hemos entendido que la palabra es perfecta, que es real, que es verdad y que eso es teología. Ahora entiendo a Santi, porque la pregunta de Santi está basada, digamos, desde una óptica ateísta, ¿verdad? Es decir,
El ateo niega la existencia de Dios, entonces la teología demuestra la existencia de Dios. Pero viendo hoy los argumentos y demás, y partiendo del hecho de que en lo que hemos visto de esta clase hacia atrás, es que la palabra es perfecta, es real. Entonces, más bien la respuesta sería desde una óptica de teología sistemática. Teología es la no necesidad de demostrar la presencia de la existencia de Dios. Es decir, ya el hecho desde una perspectiva de teología sistemática, partimos de la conclusión a la que llegamos el día de hoy, con lo que cerrabas vos tu clase. Dios existe. Así es. Entonces, teología no es nunca demostrar la existencia de Dios, sino todo lo contrario. Teología es partir del hecho de que la palabra es perfecta, inspiró a los autores y Dios existe. Entonces, esa es, digamos, como ahora es una pregunta bien compleja. Me imagino que requerirá uno muchos años de estudio y de preparación para poder contestarla, pero por lo menos ya hoy tenemos una base pequeña, ¿verdad? Para empezar. Y como dicen, un camino de 1000 millas empieza con un paso, ¿verdad? Así es. Y creo que ya hoy el paso ha iniciado, ¿verdad? En el camino. Por eso es que a los cristianos nos dicen los del camino, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. ese era un comentario y una pregunta que sí, pero casualmente hoy, por los mismos argumentos, creo que se está contestando, ¿verdad? No es necesario demostrar la existencia de Dios desde un punto de vista de una teología sistemática. Así es. Qué buen punto. De hecho, la Biblia no busca probar la existencia de Dios. La Biblia asume la existencia de Dios. Qué interesante que la Biblia no vio necesario dejar un departamento para probar su existencia, ¿verdad? No la ve necesaria, ¿verdad? Eso habla, digamos, de la entereza, digamos. Me encanta lo que dijiste. Gracias por compartirnos esto con Santi. Qué bello el poder que tú puedas hablar con él así, de esa manera, digamos, y qué bendición. Eh, Ahora se me quedó, cuando te escuchaba, se me quedó teología, es el conocimiento del Dios que existe, ¿verdad? Wow, digamos, es el conocimiento del Dios que existe. ¿Verdad? Y el solo hecho, digamos, decir, eso, digamos, que mencionabas, cuando mencionaste que asume, ¿verdad? Que no es necesario, digamos, Dios no lo ve necesario demostrarlo, no se me hizo pensar cuando Moisés le preguntaba a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le digo al faraón de quién me manda? Y el nombre que él responde, como el nombre con el que responde, ¿verdad? Es como una respuesta muy entera, muy fuerte, ¿verdad? Muy con que sabe que no le voy a decir ningún nombre, le voy a decir yo soy. Dígale que lo envía el yo soy, ¿verdad? Es como una respuesta concreta, masiva, fuerte, ¿verdad? Que no da crédito a la otra persona, a la duda y al desprecio de la otra persona o a la incredulidad, ¿verdad? Entonces llegar y decir, ¿verdad? El conocimiento del Dios que existe. La teología estudia, digamos, al Dios que existe. Qué bello. La apologética es una rama de la teología y es esa área que busca establecer sistemas estructurados para entrenar a otros a cómo se defiende un aspecto de la fe ante un incrédulo o ante un criticismo, ¿verdad? Si alguien dice, es que la Biblia está escrito por hombres humanos, ¿cómo defender eso? ¿Verdad? Y argumentar lo que aunque está escrito por hombres humanos, está bien y puede ser de Dios por este y esta razón, ¿verdad?
inspiración, supervisión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Comprobación a través de los tiempos. Entonces, qué chiva poder en algún día poder hacer un cursillo de apologética también, ¿verdad? Qué bendición. Muy bien. Mis hermanos, de verdad, muchas gracias por este tiempo. La próxima semana le vamos a entrar a los nombres de Dios y vamos a empezar con atributos. Así que los animo a todos a continuar con sus lecturas. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja. Voy a orar. Voy a orar y damos por terminada nuestra clase. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este deseo que has puesto en nosotros, que sabemos que viene de ti, de querer conocerte más, de poder saber más sobre ti. No como un ejercicio intelectual, pero como uno espiritual, que pueda edificar el alma, que pueda levantar el espíritu, Señor, que pueda solidificar nuestra fe para poder, Señor, testificarte y poder actuar en todo lo que tenemos que hacer con fe encendida, Señor, para tu gloria. Llévanos a nuestras casas, Señor, a nuestras camitas, en el momento apropiado, Señor. Permítenos, ayúdanos a dormir, a descansar, a desconectarnos, a dejar las cosas, Señor, en tus manos, a orar, a leer tu palabra, Señor, a dormir y descansar, Señor, en las verdades sobre ti. Te pedimos esto, Señor, que puedas proteger nuestro sueño y que podamos recobrar fuerzas para enfrentar un nuevo día para tu gloria, Señor. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.